Bienvenidos a Termodinámica 2021. Hoy vamos a ver exergía aplicada a sistemas abiertos no permanentes, un llenado. Vamos a ver exergía de vacío, aplicaciones y ejemplos y rendimiento exergético. Si se dispone de un volumen vacío, es evidente que también podrá obtenerse un trabajo útil por acción de la atmósfera que se encuentra a una P0, que es la presión atmosférica. En consecuencia, a un recinto vacío de volumen B1 corresponde asignarle una exergía. Esa exergía, que está dada por ese vacío, la podemos desarrollar a partir de la ecuación de la exergía, la expresión de Darreus para la exergía entre el estado final y el estado inicial. Por supuesto, no tenemos variación de energía interna, no tenemos variación de entropía y el volumen final corresponde a 0 y el volumen inicial corresponde a BI. Si esto lo corregimos, entonces la exergía de vacío es menos P0 el volumen del recipiente que se ha hecho un vacío anterior. ¿En dónde encontramos estos tipos de sistemas? Porque son exergías puras justamente y cuando se rompe este pistón puede caer, lo que podemos hacer es obtener un trabajo, levantar un peso, por ejemplo. Entonces, en los sistemas no permanentes, cuando se está llenando un recipiente que está vacío, completamente vacío, ahí vemos el caso de la exergía de vacío. Bueno, vamos a plantear justamente un vacío inicialmente en un recipiente de 1 metro cúbico, donde tenemos una línea de aire que se encuentra a una presión de línea y temperatura de línea uniforme. En este caso se puso el valor de 10 bares y 100 grados Celsius como dato de entrada. Vamos a considerar al aire como un gas ideal y lo que queremos plantear acá es la variación de exergía del universo, o sea, el balance exergético y el rendimiento exergético. Bueno, para recordar un poco, cuando estamos planteando este tipo de sistemas no permanentes, tenemos que elegir un volumen de control. El volumen de control va a ser el recipiente, porque es el lugar donde conocemos las propiedades tanto al comienzo como al final del proceso. El sistema es el aire, que en un comienzo está dentro de la línea y luego estará dentro del recipiente. Planteamos entonces que en un determinado tiempo el cambio de masa dentro del volumen de control es igual al diferencial de la masa que entró. O sea que finalmente lo que quedó al finalizar el proceso es igual a la masa que ingresó. Es el primer principio de la termodinámica, lo tenemos que plantear para un sistema no permanente donde decimos el cambio de energía con respecto al tiempo en un volumen de control es igual a los caudales de potencias caloríficas menos de trabajo, más la sumatoria de todos los trabajos que entran por su entalpía, y la sumatoria de los trabajos que salen por su entalpía. Bueno, en este caso tenemos una sola corriente que ingresa, y no tenemos ninguna salida, así que solamente consideramos caudal máximo por la entalpía de entrada. Recordando que no tenemos transferencia de calor, porque este recipiente habíamos dicho que estaba aislado, y tampoco tenemos trabajo, no hay ninguna expansión, ninguna agitación en este recipiente, así que también lo podemos eliminar. Es interesante tener en cuenta que esta es una ecuación diferencial. Aunque no lo parece, el caudal másico, calor, trabajo y caudal másico de salida están escritos en forma diferencial. Si lo integramos en un tiempo determinado, entonces decimos, pasa un tiempo determinado, este aire va a ingresar al recipiente y ahí finaliza. Entonces es un determinado tiempo. Bueno, por supuesto no tenemos cambio de energía cinética ni energía potencial. Esta ecuación se va a reducir a diferencial de U es igual a diferencial de masa de entrada por entalpía de entrada. El diferencial de U es dentro del volumen de control y la masa que entra va con el diferencial formado como calor y como trabajo, porque no es una propiedad. De la misma manera que teníamos la analogía con una propiedad, que calor y trabajo no eran propiedades, bueno, lo mismo pasa con la masa. Entonces, cuando llega el momento de integrar esta ecuación, tenemos que pensar un poquito, detenernos y decir, bueno, a ver, el aire que está ingresando al volumen de control tiene una entalpía. Esta entalpía depende de la cantidad de masa que está ingresando.
Y bueno, es siempre en este caso constante, porque justamente proviene de una línea que se encuentra a P y T constante. La entalpía es independiente. Puedo decir que sale de la integral y como habíamos hecho esta relación diferencial de masa de entrada es igual a diferencial de M, escribo diferencial de M. Cuando integro diferencial de U va a ser M2U2 menos M1U1. Es muy importante tener en cuenta que esto se escribe de esta manera, porque no es la misma la masa que estamos en el estado 1 que en el estado 2, llamando 1 el estado inicial, es 0 en este caso, y el estado 2 cuando está completamente lleno, que se alcanzó la presión de línea. En este caso se finaliza el proceso cuando alcanza la presión de línea. Para un sistema cerrado poníamos M, U2 menos U1, pero aquí, sistema no permanente, tenemos que diferenciar que hay masas diferentes. Así que la masa 1 por 1 no tenemos nada, es 0, y bueno, como la masa 2 y la masa de entrada son iguales, la entalpía de entrada es igual a la energía interna que queda en el recipiente al finalizar el proceso. Si nosotros tomamos como referencia la temperatura en Kelvin, podemos escribir CBT2 igual a CPT de entrada y despejamos temperatura 2 como CP sobre CB se trata de aire, es 1,4 por la temperatura de entrada, nos queda una temperatura de 522 Kelvin en este caso. Ahora les dejo para ustedes por qué elegí esta temperatura en Kelvin. Bueno, muy fácil. Si usted en su cuaderno reemplaza la entalpía por en vez de escribir entalpía ponemos U más P U de entrada más P de entrada, B de entrada. Y de un lado van a despejar U2 menos U de entrada y del otro les va a quedar presión de entrada, volumen de entrada. Y lo reemplazamos por la ecuación de los gases ideales, presión de entrada por volumen de entrada, R particular por temperatura de entrada. Al reemplazarlo por la ecuación de los gases ideales, lo que va a pasar es que ustedes se van a dar cuenta que la temperatura la van a tener que poner sí o sí en Kelvin para que se pueda compensar. Así que es la misma forma, les queda exactamente lo mismo, directamente por ahí es un camino más fácil, decir la temperatura, escribimos en Kelvin. Por otro lado, en M2, que era igual a la masa de entrada, la voy a calcular con las propiedades finales en el volumen de control. Presión de línea, porque dijimos una vez alcanzado el equilibrio mecánico se cerraba la válvula, el volumen que es conocido, R particular, y la temperatura 2 que recién la calculé. Este valor, si ustedes pueden verificarlo, da 6,7 kilogramos. Tenemos que estar atentos con los resultados para ver si nos verifican los balances de exergia. Segundo paso es un balance de entropía. El balance de entropía para un sistema abierto no permanente, de la misma manera, el cambio de entropía con respecto al tiempo en el volumen de control, la suma de todos los caudales de masa que entran con su entropía de entrada, menos la cantidad de caudales másicos que salen por su entropía de entrada, más la entropía transferida por el calor sobre la temperatura de frontera, más la entropía generada por las irreversibilidades. Bueno, no tenemos calor, salida no tenemos un solo caudal, así que la entropía generada, que en un tiempo t pasa a estar en forma diferencial es en el volumen de control menos el diferencial de la masa de entrada por la entropía de entrada. Y otra vez en la misma consideración. En este caso, la entropía de la masa que está entrando siempre lo va a hacer independientemente si es la primera masa que ingresa o si es la última, tiene la misma entropía, porque se trata de una línea de P y T constante. Así que lo podemos reemplazar directamente por M2. Y entonces, si integramos, esta expresión nos queda la entropía generada es igual a M2S2 y menos masa de entrada, entropía de entrada, o sea, M2 también podríamos reemplazar. Entropía generada es M2, S2 menos S de entrada, reemplazando los valores, 6,7. Ahora nos queda ver cómo se saca S2 menos S de entrada. Se trata de aire
que lo podemos calcular de varias maneras posibles. Una de las maneras es CP logaritmo de T2 sobre T de entrada menos R particular logaritmo de P2 sobre P de entrada. ¿Y por qué utilicé esta? Porque como teníamos un equilibrio mecánico, P2 y P de entrada son las mismas, que equivalen a 10 bares, esto se puede eliminar y solo nos queda el primero de los términos. Este es el resultado, 0,34 multiplicado por el caudal másico, bueno, con la cantidad de masa que quedaba, perdón, no es caudal másico, es la masa que quedaba en 2, es 2,27. Ese es el valor de la generación de entropía. Balance de exergía. Acá viene lo nuevo. Tenemos un cambio de exergía con respecto al tiempo en un volumen de control y su transferencia de exergía, que se da a través del calor, que tengo que escribirlo como Q punto 1 menos T sub 0 sobre T de fuente, con respecto al trabajo, más las sumatorias de caudal másico de entrada por las exergías de flujo de entrada, menos el caudal másico de salida por la exergía de flujo de salida, menos T sub 0 entropía generada, que es un término que no podemos olvidarnos porque la exergía no se conserva, sino se destruye. Si esto lo ponemos a analizar, otra vez no tenemos intercambios de calor, masa de salida no tenemos, trabajo no tenemos, pero el término P sub 0 diferencial de B no nos podemos olvidar, porque tenemos un recipiente que está que es vacío inicialmente y tiene una exergía de vacío, que la vamos a perder una vez que abrimos la válvula. Por consiguiente, acomodamos un poco menos por menos me queda más, diferencial de masa de entrada por la exergía de flujo de entrada menos T sub 0 entropía generada. Lo escribí todo en forma diferencial porque esta será una ecuación diferencial, como les había dicho anteriormente. Cuando integro el diferencial de exergía en el volumen de control, tengo que poner masa 2, exergía 2, menos masa 1, exergía 1. Esta exergía dentro del volumen de control es con la ecuación de Darreus para sistemas cerrados. Bueno, entonces, no tengo M1, un término menos. Despejamos T sub 0, entropía generada. Ahora ya lo puedo integrar directamente. Entonces, me queda menos T sub 0, entropía generada, despejando. De este lado me quedaba M2B2. De este lado me queda P sub 0B, que ustedes pueden ver que es negativo porque pasa restando y este P sub 0B es, como les había dicho, tenía el origen. Volumen final, ¿cuál era el volumen final? Es el volumen B. Y el volumen inicial es 0, o sea que quedaba P sub 0B. Para el otro miembro queda menos P sub 0B. Y de este otro lado, y este término caudal másico de entrada por B de entrada pasa restando y tiene una comita porque es la exergía de flujo. Esta es la exergía con la expresión de Darreus para sistemas cerrados. Tenemos tres exergías entonces presentes. La primera, que es la que quedó dentro de la masa de control, del volumen de control. La segunda, que es la exergía perdida por las irreversibilidades, por el negativo, por el vacío, que es negativa. Y la última, que es la de entrada, que también es negativa. Bueno, vamos a ver cómo calculamos. Para organizarnos un poquito, me voy a ir a la 1. La 1 es la exergía según Darreus de la masa que quedó finalmente dentro del volumen de control con respecto al estado muerto. U2 menos U0 más P sub 0, B2 menos B0 menos T sub 0, S2 menos S0. Se trata de aire. Entonces, U2 menos U0 la escribí acá. ¿Cómo se calcula? CB T2 menos T0. Reemplazo T2, ya la calculamos, T sub 0 es conocida, que es la temperatura del ambiente. Este es el resultado y es lo que anoté acá. Luego seguimos con P sub 0, 100 kilopascales, y nos encontramos con B2 menos B0. ¿Cómo lo calculamos? Ecuación de los gases ideales. Ahora estoy en la situación final y voy a calcular el volumen específico final. R particular, temperatura 2, presión 2. Temperatura 2 era el 522, la presión 2 es la de línea y el volumen específico 2 es este valor.
0,15 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Cómo calculo B0? O sea que ahora me imagino que tengo la misma cantidad de masa que tenía anteriormente, pero ahora en las condiciones del estado muerto. Entonces, un gas ideal, otra vez R particular, T sub 0 sobre P sub 0. O sea, es la misma ecuación, pero con las propiedades del ambiente. Y el resultado es 0,86 metros cúbicos sobre kilo. Por otro lado, sigo con menos T sub 0, que es 300 Kelvin, y ahora le toca el momento a la entropía. Tengo varias ecuaciones para hacerla, pero ya que calculé B2 específico y B0 específico, uso esta porque tengo todos los datos acá. Entonces, al calcularlos me da 0,10 kJ, que es el valor que anoté. Entonces, la exergía de flujo, del sistema en el estado final específica es 119 kJ sobre kilogramo. Pasamos al otro punto, que es la 3. La exergía 3 es de flujo. Esta exergía de flujo se calcula como entalpía de entrada menos entalpía 0 menos T sub 0, entropía de entrada menos entropía 0. Si tengo una velocidad de entrada, la tengo que anotar y acá va a ser entalpía más la energía cinética. Entonces, otra vez voy a analizar entalpía de entrada menos entalpía 0, Cp temperatura de entrada menos temperatura 0. Temperatura de entrada es un dato, 373 Kelvin, temperatura 0, 300 Kelvin, el resultado me da 73,4. Ese dato lo anotamos, menos 300 Kelvin, entropía de entrada menos entropía 0. Bueno, ¿qué ecuación voy a utilizar? La que a mí me resulte más conveniente para resolver el sistema. ¿Cuál es la más conveniente? Y bueno, por ejemplo, yo sé de la presión de entrada y la tengo bien clara, y P sub 0, entonces, ¿por qué no? Bueno, ya lo puedo calcular rápidamente. Entonces, reemplazando, ese valor me da menos 0,44 kJ sobre kilogramo Kelvin. El resultado final es 205,4 kJ sobre kilogramo. Bueno, me queda la segunda exergía, que es la exergía perdida por el vacío, pero la dejo ahí en stand-by. ¿Por qué la dejo en stand-by? Porque quiero que vean que ustedes que cuando, si no me la hubiera olvidado, por ejemplo, entonces M2 y ME tienen la misma masa, o sea que estas son una resta de exergías, pero sí tengo que hacerlas con respecto al estado muerto porque son diferentes tipos. Una estaba dentro del volumen de control, que lo considerábamos un sistema cerrado, y la otra era una entalpía, una exergía que está de flujo, que estaba ingresando. Por lo tanto, no puedo hacer la resta directamente. Bueno, aquí tenemos entonces a B2 menos B de entrada prima, ¿no? Que se refiere a que es exergía de flujo. Estos valores ya los calculamos recién, y si ustedes hacen la cuenta y no verifica el balance que nosotros de entropía, que el balance de entropía es 2,27 por 300, da menos 681 kJ sobre kilogramo. Y a ustedes, si hacen esta cuenta, tienen 100 kilowatts más de más. Entonces eso significaba exactamente que nos faltaba una exergía en el balance que no habíamos tenido presente, y justamente era la exergía de vacío. Bueno, si hacemos P sub 0 por B, como el volumen era 1 metro cúbico, es 100 kilojoules, y ahí bastante cierra el balance. ¿Por qué siempre encontramos una diferencia? Por los decimales en las cuentas. Traté de poner la mayor cantidad de datos posibles, pero siempre suceden estas cosas. Si lo redondeamos a dos cifras significativas, tenemos 6,8 por 10 al cuadrado kilojoule en los dos casos. Y podemos decir que ha verificado nuestro balance de exergía. Ahora, sería interesante hacer un rendimiento exergético. ¿Por qué? El rendimiento exergético, para decir exergías producidas sobre consumidas. ¿Y cómo me doy cuenta cuando es una exergía producida y cómo cuando es una exergía consumida? Muy sencillo, anoto los valores
y en uno de los valores es positivo, por ejemplo, la exergía que quedó dentro del volumen de control numéricamente es positivo, la masa 2 por el B2, ese es el resultado. La exergía perdida al sacar el vacío, que es menos 100 kilojoules, la exergía de la corriente que está entrando, que si bien es positiva, tiene un menos delante por la ecuación. Entonces, dos negativas, la 2 y la 3, van en el denominador y van siempre con módulos, porque es todo lo gastado. Y lo producido es la que ha quedado una masa dentro del recipiente que tiene una exergía determinada. Eso va en el numerador y este es el rendimiento exergético, 0,54. Recordemos que el rendimiento exergético es un número que va entre 0 y 1, 1 cuando es totalmente reversible y 0 cuando no podemos aprovechar nada de nuestra exergía. Bueno, me gustaría mostrarles, y así ya terminamos, porque son estos dos casos nada más los que vamos a analizar, qué hubiese pasado si yo tenía una botella vacía de 12 litros, que estaba totalmente vacía, y que sacamos de alguna manera el tapón y empieza a ingresar aire. ¿Cuánto es, cómo se realiza aquí? Esto es un sistema no permanente, y de la misma manera que antes decíamos que teníamos una línea que tenía presión y temperatura constante, va a pasar lo mismo, porque si bien el ambiente no es una línea de P y T constante, pero siempre se encuentra en esas condiciones. Entonces, ahí vamos. Lo primero que hacemos, el balance de masa, que es el mismo del anterior, o sea que la masa que entra es igual a la masa 2, balance de energía, y que también es el mismo que el anterior, no tenemos trabajo. Pero, sin embargo, no dice que esta botella está aislada. Por lo tanto, vamos a considerar el calor. El calor que se va a transferir, que puede tener un signo de un lado o positivo o negativo. No sabemos a priori qué es lo que va a pasar. Bueno, entonces nuestro balance aparece Q. Y bueno, como habíamos dicho, la entalpía era independiente de la cantidad de aire que estaba entrando, la podíamos dejar como una constante. ¿Cómo sabemos la cantidad de aire que va a quedar acá adentro? ¿Cuál es la masa que quedó? Masa 2, ecuación de los gases, presión, volumen, R particular por T. El resultado es muy chiquito, 0,014 kilogramos. Ahora nos toca seguir con el balance. Ahora no nos quedó tan sencillo como estaba antes y vamos a despejar el calor. Entonces la masa que entró, que era este valor, que justamente es 0,014, nos queda, si despejamos Q, nos queda U2 menos entalpía de entrada, U2 y entalpía de entrada la vamos a calcular CB, temperatura final, 290 Kelvin, que es la del ambiente, y temperatura de entrada es CP, temperatura de entrada 290 Kelvin. O sea que la temperatura es la misma, pero tenemos la capacidad calorífica, volumen constante en un caso y en el otro a presión constante. Si les queda duda, otra vez vuelvo a lo mismo. En vez de entalpía de entrada, poner U de entrada más presión de entrada, volumen de entrada. Les queda una diferencia de energía interna, no importa si lo tengo que escribir en Kelvin o Celsius, es lo mismo, y les queda el restito este que dice presión de entrada, volumen de entrada, que se reemplaza por R particular T de entrada. Así que como la T de entrada era 290 Kelvin, directamente el resultado lo podemos sacar y es menos 83,1 kilojoules sobre kilogramo. Pero, ¿por qué puse menos 1,2 kilojoules? Porque conté a la masa que ingresó. Entonces, este es específico, este es el calor perdido, o sea, sale del proceso, después de realizarse el proceso, el sistema libera una cantidad, una potencia calorífica de menos 1,2 kilojoules sobre kilogramo en un determinado tiempo. Balance de entropía. Bueno, variación de entropía es igual a la variación de entropía dentro del volumen de control. Acá ya como que lo despejé para hacerlo más rápido. Salidas no tenemos, masa de entrada, entropía de entrada, menos las transferencias de calor con la temperatura de frontera.
Este que tiene que ver con el volumen de control, tenemos M2S2, M1S1 y por suerte la entropía de entrada es independiente de la masa, entonces también podemos simplificar. Como no teníamos nada inicialmente, cerramos acá con M2S2. Bueno, esto que parecía una cosa más compleja terminó simplificándose como masa 2 o masa de entrada, entropía final menos entropía de entrada, menos Q sobre temperatura de la fuente. Cuando me pongo a analizar entropía final menos entropía de entrada, me doy cuenta que la situación final del gas que está acá adentro, al finalizar el llenado, tiene la misma temperatura que la entrada y la misma presión, porque alcanza el equilibrio mecánico. O sea que la variación de entropía esta vale 0. Entonces solo quedan menos y el calor daba menos 1,2 kilojoules y la temperatura de frontera o de intercambio es 290 Kelvin. El resultado es 4,1 joules sobre Kelvin, que es positiva porque justamente es un proceso irreversible. Vamos ahora al balance. Bueno, llegó el momento de analizar el balance de exergía. El balance de exergía con respecto al tiempo del volumen de control o el cambio de exergía con respecto al tiempo en el volumen de control son las transferencias de exergía por calor, por trabajo y por las exergías de flujo, menos T sub 0 entropía generada. Este término que tiene que ver con la exergía de vacío no me lo puedo olvidar. Justamente es la que se va a destruir cuando se abra esta válvula. El volumen final va a ser el ocupado por el gas acá adentro y el inicial no era nada porque al principio no teníamos nada. Así que nos queda P sub 0 por B. Por otro lado, acá le faltó el cerito. Por otro lado, tenemos la exergía que acompaña la transferencia de calor y tenemos la exergía del volumen de control y la exergía de flujo. Bueno, para organizarnos un poquito, voy a empezar con la exergía del volumen de control. Como al final no tenemos, al inicio no tenemos ninguna masa y al final tenemos M2, queda M2 por la función de Darreus para sistema cerrado. U2 menos U0 menos P sub 0, B2 menos B0 menos T sub 0, S2 menos S0. Bueno, cuando me pongo a analizar qué pasa con U2 y con U0, coinciden la temperatura, justamente no tengo este valor vale 0. El volumen específico del aire en 2 y en 0 es el mismo porque también coinciden la presión y la temperatura. Y ese 2 y ese 0, como coinciden la temperatura y la presión, también vale 0. Por lo tanto, la exergía que quedó al finalizar dentro del recipiente de la botella vacía es 0. La transferida por calor, si bien hay una transferencia de calor, eso va hacia el medio, esta temperatura de fuente, también es 0, por lo tanto es 0. Sigamos, nos quedaba la exergía que estaba relacionada con la exergía de vacío. Ese resultado es menos 1,2 kilojoules. Bueno, y con respecto a la exergía de flujo, que es la masa de entrada, las diferencias de entalpía menos T sub 0 diferencia de entropía, pasa lo mismo, porque la entalpía que está ingresando tiene las mismas propiedades que que está en el estado muerto. Por lo tanto, las diferencias de entropía y de entalpía también vale 0 y esta exergía también es 0. Al fin, todas las exergías valen 0 exceptuando la de vacío, que es negativa, que es menos 1,2 kilojoules sobre kilojoules. Y esto debería verificar el balance de exergía, de entropía que nosotros habíamos hecho. Tiene que verificar que T sub 0 multiplicado por la entropía generada tiene que dar exactamente este resultado. Si nosotros queremos hacer rendimiento exergético igual a exergía producida sobre consumida para esta situación particular, vemos que producido no tenemos nada, todo nos dio 0. Y consumido fue la exergía de vacío. El rendimiento exergético dio 0. Es un proceso totalmente irreversible. Una vez que la botella que estaba vacía se saca la válvula y empieza a ingresar el aire, y con las condiciones del ambiente, va a terminar la exergía, se ha
perdido toda la exergía o la capacidad de realizar trabajo que tenía el vacío. Muchas gracias por la atención y los espero en la próxima edición.